Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que en realidad es una lección que tiene grande impacto. Días atrás hemos sido testigos del gran eclipse total, las señales en el cielo. También hemos sido testigos cómo un diluvio cayó sobre Estados Unidos, particularmente en este estado de Texas, y de manera directa en el lugar afectó grandemente el área de Houston, el norte de Houston, tanto al este como al oeste, pero de manera particular dio el huracán en Corpus Christi. Esto ha sido testimonio glorioso de cómo Dios, a pesar de tanta calamidad de este mundo, protege a sus hijos. Pero me dejó grande impacto que antes del huracán, antes de la tormenta tropical llamada Harvey, vi algo interesante. Y vi el arco iris de la promesa, el pacto de Dios, que nunca más volvería a cubrir la tierra con agua como lo hizo en el diluvio. Esto es muy importante porque yo he sido testigo de todo lo que ha pasado por aquí. Sin embargo, Dios ha sido bueno y aquí estamos a pesar del atraso, a pesar de tantos problemas. La lección de esta semana es los dos pactos. Esta lección promete aclararnos lo que es la historia de Agar, de Ismael y de manera particular cómo Agar representa el monte Sinaí. Además de esto, representa también el caso de Sara, de Isaac, como también el esfuerzo humano. Con el esfuerzo humano, muchos han querido, de alguna manera, ganar el favor de Dios, ganar la gracia. Sin embargo, el pacto que Dios ha hecho con todos nosotros es que tengamos confianza, que creamos en Él, que obedezcamos su promesa de perdón, salvación y de vida eterna. Esta semana vamos a estudiar los dos pactos. Hay un capítulo en el libro, creo que es Patriarcas y Profetas, que habla de la ley y los dos pactos. Así es que les recomiendo que estudie ese capítulo, porque ahora vamos a ver lo que es el pacto de Adán, cómo Adán y Eva cayeron en mantener ese pacto. Pero entonces Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, los justifica. ¿Cómo los justifica? Sacrificando un cordero, cubriendo su desnudez, y este cordero representaba a Cristo mismo. Esta semana vamos a comprender lo que significan estos dos pactos. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, abróchense el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo número 4, el verso número 26. La Biblia dice así: pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, dándote gracias porque para siempre es tu amor y tu misericordia. Tu gracia nos alcanza hasta este tiempo con el nuevo pacto que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, que encuentre un lugar en nuestros corazones y sea de bendición para salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, Gálatas capítulo 4, versículo 26, dice así: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cómo es la Jerusalén de arriba? Es libre. ¿Y quién es ella? Es la madre de todos nosotros. La Jerusalén de arriba representa la esposa del Cordero. Ella es libre. ¿Por qué? Porque todos los que están en Cristo son nuevas criaturas, son libres. Mientras
que la iglesia terrenal, la iglesia nominal, la iglesia militante está en esclavitud aquí en esta tierra. Sin embargo, la Jerusalén, la iglesia triunfante, la iglesia invisible, es una iglesia libre porque ha sido lavada en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, es libre en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Libre, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde no está el Espíritu de Dios, no hay libertad. Por lo tanto, es muy importante entender que la iglesia triunfante, la iglesia invisible, es la iglesia que tiene libertad. No está limitada, no está prisionera de reglas, de conceptos. ¿Por qué? Porque los que están en el Espíritu no están sujetos a ninguna ley, más que a la ley del Espíritu, la ley de amor, la ley del Espíritu de gracia. Los cristianos que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento a menudo consideran que la entrega de la ley en el Sinaí es inconsistente con el Evangelio. ¿Por qué? Porque esta ley es una ley que pone reglas, que pone mandamientos. Y la ley que Dios pone en nuestros corazones, lo que es la ley moral, que es la misma ley que fue escrita en piedra, nos da libertad. Por lo tanto, ellos dicen que es inconsistente. Ellos alegan que el pacto dado en el Sinaí representa una era de la era cristiana, una dispensación. Además de esto, ellos consideran que la historia de la humanidad en la que la salvación se basaba solo en la obediencia, pero que el pueblo realmente fracasó. ¿Por qué? Porque prometió obedecer y no obedeció. Ahora, por lo tanto, lo que aquí nos está diciendo es que ellos dice que Dios puso un rigor, un nuevo pacto, y que este nuevo pacto entonces da libertad a no cumplir o guardar estos mandamientos. Por lo tanto, esta es una incomprensión, una comprensión equivocada de este pacto. Por lo tanto, ellos alegan que la ley es pasada, el Antiguo Testamento, y que hoy estamos bajo la gracia. Pero entonces, ¿cuál es la verdad con relación a esto? Bueno, el judaísmo, que es la religión cristiana realmente, de donde tiene el origen la religión cristiana, ellos estaban basados en ritos, en ceremonias, en reglas, en mandamientos. Pero aquí dice claramente que la salvación nunca fue por la obediencia a la ley. En realidad, el judaísmo, aunque tenía el legalismo que aplicaba que la ley, había que cumplir la ley, en realidad era un pacto, era una religión, se puede decir, de gracia. Esto es lo que Pablo estaba combatiendo ahí en Galicia. Era una perversión del evangelio, tratar de hacer que los hermanos cumplieran, hicieran y se sometieran a ciertas reglas ceremoniales, incluyendo la circuncisión. Aquí dice claramente, los dos pactos no son una cuestión de tiempo, sino que reflejan las actitudes humanas. Por ejemplo, Dios le dio el pacto Dios hizo un pacto con Adán y Eva. Adán y Eva fallaron, pecaron. Entonces Dios vino, sacrificó un cordero y con la piel de ese cordero quitó su pecado, cubrió su pecado. Por lo tanto, se estableció el pacto del sacrificio del cordero. Dios pedía un corderito, un sacrificio. Y Abel, dice la Biblia, ofreció mejor sacrificio. Él obedeció, confió en Dios y le ofreció a Dios lo que Dios pedía. Por el otro lado, Caín se esforzó, cultivó la tierra, trajo las mejores verduras a Dios. Sí, trajo las verduras. Él era vegetariano, Caín era vegetariano y le trajo a Dios verduras y un montón de legumbres. Y Dios dijo, eso no es lo que yo pedí. Tú no estás entendiendo el pacto que hice con ustedes. Por lo tanto, aquí dice, los dos pactos son una cuestión de tiempo. No es una cuestión de tiempo, sino de una referencia a las actitudes humanas. Tanto Caín y Abel. Como Caín, dice, erróneamente dependía de su propia obediencia, o como Abel, que dependiendo completamente de la gracia de Dios, ofreció este sacrificio. Esta semana vamos a comprender temas muy interesantes. ¿Cuáles fueron los fundamentos de estos pactos? ¿Por qué estos pactos? Además de esto, vamos a ver cómo fue el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? ¿Cuál era la parte de Abraham y cuál era la parte de Dios? También vamos a comprender qué significa Abraham, Sara y Agar.
¿Cuáles son estos simbolismos? ¿Qué representan? Seguidamente vamos a descubrir por qué Agar representa el monte Sinaí. Y para finalizar, vamos a disfrutar lo que es el tema de Ismael, Isaac y también estos dos, Ismael e Isaac, en el tiempo de hoy. ¿Qué representan? Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué significa los fundamentos del pacto. ¿Qué dice la lección acerca de este tema? Descubrámoslo estudiando. Cuando usted estudia la lección en el día domingo, se da cuenta lo que es el fundamento del pacto. El fundamento del pacto es la base del acuerdo. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Una de las partes tiene mayor autoridad y un acuerdo es, como quien dice, un contrato entre dos partes. Este contrato tiene cláusulas de beneficio, pero también tiene obligaciones. Y estas obligaciones tenían que cumplirse por medio de las dos partes. Eran promesas que se hacían. Sin embargo, aquí podemos ver lo que estaba pasando en Gálatas. Hay un pasaje que el apóstol Pablo menciona y este pasaje es realmente un pasaje difícil de entender si usted no comprende el contexto en el cual se dio este punto del cual está hablando aquí el libro de Gálatas. Aquí podemos ver que los argumentos eran sumamente complejos y requerían un conocimiento amplio de las personas, de los acontecimientos y de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En realidad, una comprensión básica del concepto del Antiguo Testamento ayudaría a comprender lo que es este pasaje. Ahora, la palabra hebrea traducida como pacto es berit, y esto se encuentra más o menos unas 900 veces en el Antiguo Testamento y se refiere, dice aquí, a un contrato vinculante, un acuerdo, dice, un trato durante miles de años. Los pactos han jugado un papel integral de la definición de las relaciones entre personas y naciones. En otras palabras, son pactos, son tratos que se hacen tanto en personas como entre las naciones, como entre las empresas, entre los negocios. Alguien me preguntaba en esta semana y me decía, hermano, ¿qué pasa si alguien le promete a usted que le va a pagar algo y no le paga? ¿Lo debería llevar a la corte? ¿Lo debería llevar ante las autoridades? Y le dije, bueno, realmente, si alguien ha hecho un contrato con usted, él debe de cumplir el trato. Y si no lo cumple, entonces tiene que enfrentar consecuencias. Entonces me dijo, oiga, pero es que yo soy cristiano. Sí, pero es que eso no tiene nada que ver. Que usted sea cristiano no tiene nada que ver con un contrato. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo soy cristiano, yo estoy en esta casa y no la voy a pagar. No puedo decir eso. No puedo decir, yo soy cristiano, voy a comprar un carro y no lo voy a pagar. No, hay un contrato. Y tengo obligaciones, tengo deberes con ese contrato. Por lo tanto, los pactos siempre han sido muy importantes. Y estos involucran, en aquel entonces, involucraban sacrificios. Si alguien hacía un pacto, si alguien hacía un acuerdo y no cumplía, entonces lo que tenían que hacer era descuartizar un animalito, cortarle la cabeza, partirlo y decían, así te va a pasar si no cumple las especificaciones del pacto. Era como cortar, era como degollar. Lo que ocurrió con la parte que fallara en guardar las promesas y las obligaciones pactadas. Desde Adán hasta Jesús, Dios quería tener relación entre Dios y su pueblo. Recuerden, Él dijo, hazme un santuario y viviré en medio de ellos. Sin embargo, el hombre siempre ha roto el pacto. Dice aquí, es una serie de promesas del pacto. O sea, Dios ha dado promesas. O sea, la base del pacto de Dios son sus promesas. Ahora, también tiene específicas promesas. Toda promesa tiene su cumplimiento y tiene sus condiciones. Ahora, hay algo interesante, que Dios les había dado promesas al pueblo de Israel. Ellos estaban cautivos, ellos estaban prisioneros, ellos estaban esclavos. Y Dios les da la promesa de un redentor venidero. Le da la promesa de un libertador al pueblo de Israel. Ahora, y le promete un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ellos fallaron con el pacto que se hizo allá en el Sinaí. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces Dios le promete la venida del Mesías, del ungido. ¿Para qué? Para darles libertad. Esa es la promesa del pacto. La base, el fundamento del pacto es el acuerdo. Más que el acuerdo, es la promesa que Dios le da al ser humano. En esta ya la lección nos lleva a la experiencia de Adán. Imagínense usted Adán. Dios crea los cielos y la tierra. Dios crea la vegetación, crea los animales, crea todo. Y después finalmente crea al hombre. Y al crear al hombre,
Dice que lo pone en el huerto del Edén y le dice, mira, vas a darle el nombre a los animales, te voy a dar a que vivas en este huerto, vas a comer de todas las plantas, de todos lo que hay aquí, vas a comer nueces, semillas, legumbres, todo lo que hay vas a comerlo. Pero ¿sabes qué? Este es el trato que vamos a hacer, este es el pacto que vamos a hacer, este es el acuerdo que vamos a hacer. De todo podrás comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. Entonces, mira lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo, vamos a leer, dice aquí el versículo 1, 28, dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicar la tierra, sojuzgarla y señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que yo he dado toda planta y semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay el fruto de la semilla que os serán para comer. O sea, Dios lo pone en el huerto del Edén, le da donde vivir, le da el alimento, le da todo, le da donde vivir, le da alimento, le da todo, le da la esposa, le crea un día especial para tener relación con Dios, para estar en comunión con Dios. Le dice, pero este árbol no comeréis. Pero entonces, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Mejor dicho, dice que escuchó la voz de la serpiente. El diablo mentiroso le habló a Eva, la engañó, la sedujo y la arrastró a desobedecer. Y Eva falla, Adán falla y caen sobre el pacto que habían hecho con Dios, el acuerdo que habían hecho con Dios. El versículo 15 dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. La pregunta es, ¿quién falló? ¿Falló Dios? No, Dios le dio todo a Adán, Dios le dio todo a Eva, pero ellos fallaron. ¿Qué hicieron ellos? Comieron, y al comer desobedecieron, y al comer robaron, y al ver el árbol lo codiciaron, y al codiciarlo lo probaron, y al probarlo estaban codiciando, estaban matando, quebraron la ley moral que estaba implícita y explícita en el pacto, en el acuerdo. Por lo tanto, aquí vemos entonces Dios le dio al hombre el matrimonio, el trabajo, el sábado, le dio las cláusulas generales, y el punto central en el mandato de Dios de lo que era comer el fruto prohibido, la naturaleza básica del pacto, era la obediencia, o sea, obedecer y vivir. Sin embargo, la naturaleza del hombre en aquel entonces era fácil para obedecer. Hoy que estamos más lejos de Dios, este mundo se ha corrompido poco a poco, cada día más por el pecado. Ahora se hace más difícil guardar este pacto. Sin embargo, Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios, aunque Dios le dio todas las promesas. De hecho, Génesis 3, capítulo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de ella. Esta te herirá en el talón y tú le herirás en la cabeza. Por lo tanto, Dios le sigue dando promesas al hombre. Adán y Eva escogieron mal, fallaron. Dice aquí, no solamente quebraron el pacto de la creación, sino también hicieron que las cláusulas fueran imposibles para los seres humanos, ahora corrompidos por el pecado. Dios mismo restauraría este pacto. ¿Cómo restauraría este pacto? Bueno, alguien tenía que morir. Y ese alguien que tenía que morir era un sustituto. Y este sustituto era el Cordero. Y el Cordero representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cubre, que purifica. Y ahora entonces encontramos que Dios cumple su promesa, cubre la desnudez del hombre. Y entonces, ¿qué hizo Adán y Eva para ganar la salvación? ¿Qué esfuerzo hicieron ellos? No es por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino que este pacto de Dios es un pacto de gracia. Así como vi el arco iris esta semana y Dios me daba la promesa que no inundaría, que no el agua no cubriría, como pasó en el diluvio. Aunque fue mucha agua, la promesa sigue viva y es fiel y verdadera, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel en los fundamentos, en la base, en las promesas del pacto, que es la base del acuerdo de Dios contigo y conmigo.
Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección en el día lunes con el tema que es el pacto con Abraham. ¿Cómo fue ese pacto con Abraham? Estudiemos la lección y recibamos bendición. Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección tiene una maravillosa, podemos decir, un maravilloso mensaje, y es el pacto de Dios con Abraham. La palabra de Dios dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, me encanta a mí la armonía que hay entre estos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, un pueblo inmensamente grande. En el Nuevo Testamento dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿qué es lo que hizo Abraham para cumplir con el pacto? Creyó. ¿Qué es lo que hizo Dios para cumplir con las especificaciones del pacto? Bueno, dio la promesa, se hizo un sacrificio, el animal fue partido por en medio y Dios pasó por en medio. En otras palabras, Dios era el que hacía el pacto, daba la promesa, y si acaso Abraham fallaba, él cumplía. O sea, Dios sería el sacrificio al no cumplirse la promesa. Por eso Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Estos versículos están llenos de la gracia de Dios. Es Dios, no Abraham, el que hace las promesas. Abraham no había hecho nada para ganarse o merecer el favor de Dios. Oiga muy bien, no es por obras de justicia para que nadie se gloríe, es por fe, es por gracia. Ese es el pacto de Dios con todos los hombres. Ese es el pacto eterno. Es por gracia, por amor, por misericordia. Y esto fue lo que pasó. Aquí no se muestra a Abraham haciendo algo y a Dios haciendo algo. Dios es el que creó el animalito que fue sacrificado. Dios es el que da la promesa. Abraham solo cree y le fue contado por justicia. Dios hace todas las promesas. En contraste, Abraham es llamado a tener fe en la certeza de la promesa de Dios. Pero algo interesante, aquí Abraham se mira como alguien que está con una fe que está creciendo, una fe que está en crecimiento. Cuando Dios le dio ese llamado a Abraham, tenía como unos 75 años, dice aquí la lección. Los años pasaron, se marchitó prácticamente la vida de Abraham y Abraham dijo, bueno, ya no se cumplió la promesa. El Creador renovó el propósito redentor con Abraham, así mismo como lo hizo con Eva, con Adán y Eva, así mismo como hizo el pacto con Noé. ¿Se acuerdan? Ya les dije, el arco iris, el pacto del arco iris, nunca más sería eso. Otra vez, un problema para la humanidad. El propósito de Dios de renovar el pacto con sus hijos, dice que Él redimiría a toda la humanidad, destruiría el mal y restauraría el paraíso. Dios confirmó su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra en su alcance universal. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa. Oiga bien, es la promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora, después de 10 años de esperar, Abraham se sienta y empieza a cuestionar a Dios y le empieza a hacer preguntas. Señor, mira, aquí nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 6, dice estas palabras. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Son las promesas que Dios le está dando aquí a Abraham. 10 años después,
Abraham viene con preguntas. ¿Quién va a ser mi heredero? Ahora, aquí vemos claramente, a menudo es fácil glorificar a Abraham como un hombre de fe, un hombre perfecto. Sin embargo, vemos que es un hombre débil, un hombre que falla, un hombre que acepta lo que la mujer le dice, Sara, que tome, bueno, vamos a leer un poquito más adelante, vamos a tener este punto. Pero entonces, él tuvo preguntas, una fe en crecimiento. Dice, Dios en su gracia le aseguró a Abraham la certeza de su promesa al hacer un pacto formal con él. Ahora, esto parece ser que Abraham iba creciendo en fe, porque la luz, dice, la luz, la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es lo que estaba pasando con Abraham. Él estaba creciendo en fe. Dios, al condescender, estaba mostrando en Abraham confianza en aquel hombre imperfecto, débil, mortal y pecador. Sin embargo, los hombres de la tierra no hacen este tipo de pacto. El pacto de Dios con Abraham tiene promesas de garantía, son fieles y verdaderas. Dice aquí, hacer promesas vinculadas a sus súbditos. Dios no solamente le dio la palabra a Abraham, sino también al pasar simbólicamente entre las partes de los animales degollados, puso su propia vida en garantía, como garantía de que él hacía el pacto y él cumpliría las especificaciones del pacto. Si Abraham fallaba, Dios sería el sacrificio. Por eso dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, que quita, que limpia, que purifica el pecado del mundo. Esta era la promesa de Dios, tenía su cumplimiento en el pacto de Dios con Abraham. Ahora, ¿qué es lo que haces tú para avanzar en fe? ¿Qué es lo que estás haciendo tú para crecer, para creer en fe? ¿Cómo aprender a confiar cada día más y más en nuestro Señor? Bueno, estudiemos la lección del día martes y comprendamos qué nos dice en la lección con el tema que es Abraham, Sara y Agar. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección. Llegamos a la sección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que es una alegoría entre Abraham, Sara y Agar. Tanto Abraham como Sara y Agar tienen una representación simbólica dentro del pasaje bíblico del libro de Gálatas. Bueno, en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí vemos por qué Pablo tiene una visión tan desdeñosa acerca de lo que es Agar. Recuerden, hace tiempo se hablaba de los hijos legítimos. Los hijos legítimos eran nacidos de un padre y una madre que eran casados. Los hijos ilegítimos, o sea, no legítimos, eran nacidos por un hombre y una mujer que no eran casados, que habían tenido una relación furtiva, sin ningún fundamento, un encuentro casual, y nació un hijo. Ese era un hijo ilegal, un hijo natural, le llaman ahora, o un hijo nada más, ya no es ni natural ni legal. Ahora, el punto crucial de la salvación está enfatizando ¿qué enfoque está haciendo Pablo aquí? Bueno, es bien claro que el hijo de Agar era el esfuerzo humano. Dios le había prometido a Abraham un hijo. Sin embargo, pasaron 10 años y aún no llegaba el hijo. Parece que el rey de Egipto le dio a Abraham, le dio una esclava. Esto fue Agar. Entonces vino Sara, planeó y dijo, bueno, no le puedo dar hijos, entonces agarremos a la esclava, que le tenga un hijo, y este hijo que le va a tener la esclava va a ser como una madre de alquiler, y ella va a dar un hijo que va a ser nuestro hijo. O sea, el plan de Sara parecía un buen plan. Lo curioso es que ella estaba dispuesta a compartir su esposo con la esclava para que le diera un hijo, y este hijo fuera el hijo de la promesa, según Sara. Estas son las obras de la carne obrando. Por esa razón, Pablo se muestra ante la referencia de Agar, haciendo esta alegoría, lo habla como desdeñoso. No se dan cuenta ustedes, miren, nació un hijo de la esclava, qué barbaridad. Este es el hijo de la carne, este es el fracaso de Abraham. Él había recibido la promesa, no confió en la promesa, no creyó en la promesa, no tuvo paciencia. Aquí está la clave, fue la paciencia de Abraham, fue probada. La paciencia de Sara fue probada. Entonces así Sara decide darle a la esclava por mujer a Abraham.
Abraham le obedece a la mujer. Qué obediente este esposo, ¿verdad? Entonces nace Agar. Dice, el lugar de Agar en la historia de Génesis está directamente relacionado con el fracaso de Abraham. O sea, en otras palabras, Abraham fracasó allí. Él fracasó en creer la promesa de Dios. Agarró la esclava egipcia. Agar probablemente llegó a ser posesión de Abraham como uno de muchos regalos que el faraón le dio a cambio por Sara. Esto fue que le dio a Abraham. El primer pacto, este es, y también la incredulidad de Abraham. Después de esperar durante casi 10 años el hijo prometido, entonces Sara decidió darle a Agar. Ahora, Sara estaba sin hijo. Llegó a la conclusión de que Dios necesitaba su ayuda y le dio a Agar a Abraham como concubina. O sea, Dios necesita que el ser humano le ayude para cumplir su plan, para cumplir su propósito. ¿Qué cree usted? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿Necesita de tu ayuda para salvarte? ¿Necesita que tú hagas cosas para alcanzar la salvación? ¿O la salvación ya está servida para ti y para mí? ¿Tienes tú que hacer algo como Agar? Por eso Pablo habla de Agar de manera desdeñosa. Entonces vemos aquí, dice, como madre de alquiler. Ella pensó, vamos a tomar a Agar como madre de alquiler. Dice, así tomaría, porque ella era estéril. Así Sarai podía considerarse como su propio hijo, o sea, el hijo de Agar, naciera de la unión entre su esposo y Agar. No era el hijo prometido por Dios. ¿Acaso no podía llegar a ser el hijo prometido por Dios? Ahora, Abraham suplicó a Dios que aceptase a Ismael como su heredero. El Señor, por supuesto, rechazó su oferta. El único elemento milagroso aquí es que Sara estuvo dispuesta a darle a la esclava por mujer a Abraham, olvidándose, haciendo de un lado la promesa de Dios. Esta pobre incrédula, porque recuerden, ella se rió porque no podía creer lo que Dios le prometía. Un hijo nacido según la carne. Si Abraham hubiera confiado en lo que Dios le había prometido, nada de esto hubiera sucedido y se había evitado muchos dolores. El nacimiento de Ismael en circunstancias realmente adversas al plan de Dios. El nacimiento de Isaac, aunque tarde, estaba seguro, era la promesa de Dios. La pregunta es, ¿en qué circunstancias Dios requiere de ti para que le ayudes a salvarte? ¿Cuándo? ¿Cómo Dios o cómo tú puedes hacer para ayudarle a Dios a alcanzar tu salvación? Bueno, Abraham y Sara fallaron. Por eso aquí vemos la alegoría entre Abraham, Sara y Agar. Y esto lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, del 21 en adelante. Dice aquí Pablo, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Dice aquí, porque escrito está, Abraham tuvo 2 hijos. Uno era de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Oiga, esto fue la obra de la carne. Dice, la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Oiga bien, aquí están los 2 pactos. Y estos 2 pactos significan, el uno proviene del monte Sinaí, o sea, el primer es un pacto que es la ley de Dios, y el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, o sea, los hijos que nacían de Agar eran nacidos esclavos. ¿Quiénes eran esclavos? Israel era esclavo. El pacto que Dios le dio a ellos en el Sinaí era para los esclavos. Todavía estaban esclavos. Estaban libres, pero seguían esclavos los pobres. No podían tener fe en el sacrificio del Cordero Pascual. Ellos sacrificaron la Pascua y salieron de Egipto, pero seguían esclavos en su mente. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La iglesia invisible es libre. La iglesia triunfante es libre. Pero la iglesia militante, la iglesia nominal, sigue esclava en los ritos, en las ceremonias y hasta en la circuncisión, de acuerdo al libro de Gálatas. Por lo tanto, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Por lo tanto, Abraham, Sara y Agar
realmente es una alegoría, es como una analogía que el apóstol Pablo nos enseña aquí en Gálatas para comprender lo que es tener poca fe. Con poca fe se fracasa. Con mucha fe, aunque como el grano de mostaza, es suficiente para Dios, porque es por fe, no es por obras de justicia, para que nadie se gloríe. Continuemos con nuestra bendición. Estudiemos la lección en el día miércoles y veamos qué significa Agar en el monte. Estudiando la lección del día miércoles, usted se encuentra en esta lección lo que es Agar en el monte Sinaí. ¿Qué tipo de relación de pacto deseaba Dios tener con su pueblo? ¿Cuál era la manera en que Dios quería establecer una conexión entre ellos, el pueblo de Israel y Dios? Él en realidad le había dado una promesa a Abraham, en él serían benditas todas las naciones. Y de Abraham nació Isaac, y de Isaac nacieron Esaú y Jacob, y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, que es Jacob, que después se llamó Israel. Ahora, la promesa de Dios al pueblo de Israel era que Él los metería a la tierra que fluiría leche y miel. Esa es la promesa de Dios, de acuerdo a lo que dice el libro de Éxodo, en el capítulo 6, si no me recuerdo mal, versículos del 2 al 8, dice así: habló Jehová, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora, aquí realmente Dios está diciendo: yo los voy a meter a la tierra. Yo los voy a meter a la tierra que les he prometido, que les daré. Entonces, un poquito más adelante, en Éxodo 19, Dios está hablando con Moisés. Moisés es el mediador entre Dios y su pueblo. Dios le está dando los mandamientos. Moisés trae a los líderes del pueblo ante Dios y les comunica la ley. Entonces Dios le dice: bueno, está bien, dijeron ellos, vamos a obedecer todo lo que Jehová ha dicho. Entonces Dios le dice a Moisés: reúne a toda la gente y yo te hablaré sobre la nube. Entonces ahora Dios le habla y ellos dicen: sí, vamos a cumplir todo lo que Dios ha dicho. Y esto estaba plagiado, estaba lleno de arrogancia y de suficiencia propia. En las inundaciones que se dieron aquí en Houston, como ha pasado en otras veces que se ha inundado, hay personas que se atreven y dicen: yo voy a pasar por allí, yo soy capaz de pasar ese charquito, mas no se dan cuenta que está en un lago profundo o que tal vez la carretera se ha corroído. Entonces se atreven por voluntad propia, por suficiencia propia, y lo que pasa es que se hunden y muchos de ellos han muerto y se han ahogado de manera muy trágica. Pues esto es lo que está diciendo aquí, más o menos, parafraseándolo. Ellos confiaban en sí mismos y creían que iban a obedecer fielmente lo que Dios les había dicho. Dice: Dios deseaba compartir con su pueblo la misma relación del pacto que compartió con Abraham, con las mismas palabras que tuvo a Moisés. Dios enfatizó lo que hará a su pueblo. No les pide a los israelitas, dice, que prometan hacer algo para obtener sus bendiciones. Más bien, deberían de obedecer como respuesta a esas bendiciones. Entonces, la relación que Dios quería tener con ellos era una relación de pacto, una relación cercana, una relación de amor. Dios le ofrece a Israel una experiencia de intimidad con Dios. Sin embargo, la conducta de ellos después de la relación del monte Sinaí, cuando Dios les da las leyes, es de fracaso. ¿Por qué? Porque confían en ellos mismos. El pacto del Sinaí tenía la intención de señalar la pecaminosidad de la humanidad y el remedio de la abundancia de gracia de Dios. Sus promesas fallidas, las promesas del pueblo, dice, demuestran claramente que no tenían humildad. Le faltaba humildad y le faltaba fe. Los israelitas respondieron con confianza propia: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Verdaderamente, ellos estaban ante la majestad del cielo y no entendían la naturaleza de Dios. Ellos creían que haciendo esfuerzo, trabajando, se ganarían el pan de cada día. Mas Dios les había dicho: tu pan y tu agua estarán seguros. Es por gracia, no es por obras de justicia. Aquí lo dice claramente. La magnitud de su propia pecaminosidad ellos no lo entendían. Así como Abraham y como Sara,
Ellos querían obrar en la carne para alcanzar la bendición. Cuando ya tenían la bendición, ellos solo tenían que aceptar la bendición. ¿Se acuerdan ustedes que Dios les dio el maná? Ellos tenían nada más que salir a recogerlo. Sin embargo, algunos recogieron doble porción. ¿Y qué pasó? Se hedió, se pudrió. Por lo tanto, usted no le va a ayudar a Dios a alcanzar la bendición de la salvación. Ni yo tampoco. Eso es una obra de Dios. Dice aquí, Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Los israelitas buscaron transformar el pacto de gracia de Dios en un pacto de obras. Y este fue el error del pueblo. Ahora, en Hebreos capítulo 8, nos encontramos con que Cristo es un mediador del nuevo pacto. Y aquí vemos el nuevo pacto. El nuevo pacto está basado en mejores y más maravillosas promesas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, el versículo 6 en adelante, dice, este es el pacto. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando en mediador de un mejor pacto estableció sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolo dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, pues ellos anularon mi pacto, fallaron en mi pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano a sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Qué es lo que tienes tú que hacer? Es por el Espíritu de Dios que Dios pone su ley, sus mandamientos, el espíritu de la ley en nuestro corazón, las graba en nuestra mente y de esta manera ahora somos nuevas criaturas. Y aunque le cueste al diablo y a toda la gente creer que somos hijos de Dios, realmente Dios ha hecho un pacto con nosotros, un pacto de amor, de misericordia, de gracia, y ahora somos salvos no por obras de justicia para que nadie se gloríe. Por lo tanto, Agar en el monte Sinaí realmente solo es un símbolo del pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo alcanzáramos la salvación por medio de las promesas de nuestro Dios y Salvador. Continuemos con la lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección en el día jueves con el tema que es Ismael e Isaac hoy. Continuemos con la bendición. Estamos en la sección del día jueves. En la sección del día jueves nos presenta la lección, prácticamente nos abre los ojos para comprender lo que es la descendencia de Agar, la descendencia de Sara, esto es a saber Ismael e Isaac. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, tanto Ismael como Isaac son hijos de Abraham. Sin embargo, Ismael era el hijo según la carne y esto representaba el monte Sinaí. Y en el caso de Isaac era el hijo de la promesa, era un hijo milagroso, un hijo que realmente no había ninguna posibilidad de que naciera, porque Abraham era prácticamente de 100 años y Sara de 90 años. En otras palabras, es el hijo milagroso. Pero lo curioso es que este nació en libertad y Agar tuvo un hijo que nació en esclavitud, como en el caso de los israelitas ante el monte Sinaí. Ahora, el breve esbozo que hace Pablo de la historia de Ismael tenía la intención de contrarrestar los argumentos de sus oponentes que afirmaban que eran los verdaderos descendientes de Abraham. Ellos decían, nosotros somos los verdaderos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el pacto y el pacto es circuncidarse. Circuncidarse les daba a ellos la posibilidad o les daba la idea de ser verdaderos hijos de Abraham solo por la circuncisión. Sin embargo, la circuncisión es por la carne también. Y por la carne nadie será justificado, porque la salvación no es por obras de justicia, para que nadie se gloríe, es por fe, es por gracia, es por misericordia. Dios pone por su espíritu en nosotros y su espíritu
es el que nos hace hacer las obras de obediencia. Por esta razón, aquí ellos creían que los gentiles eran hijos de segunda categoría. Entonces viene Pablo y les hace una refutación, los confronta. Y ellos decían, los gentiles son hijos ilegítimos. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Se acuerdan ustedes? Esto es lo que está hablando aquí. Ahora, es claro lo que dice aquí. Eran ilegítimamente. Si deseaban llegar a ser verdaderos seguidores de Cristo, primero deberían convertirse en hijos de Abraham y someterse a la ley de la circuncisión. Estos legalistas se consideraban hijos verdaderos. Sin embargo, viene Pablo y les tira por tierra todo esto. Ellos estaban dependiendo de la obra de la carne, como Sara y como Agar. Los israelitas, según la ley, eran los que habían estado en el monte Sinaí. Estos eran los hijos realmente de Israel, que son los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. No por una descendencia natural, sino de manera sobrenatural fue que nació Isaac. Entonces tú y yo somos hijos adoptados por Dios de manera sobrenatural. Como Isaac era un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, su nacimiento en la libertad fue producto de la gracia divina. Como Isaac pertenecen al linaje del pacto de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? San Juan capítulo 1. Y a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de la promesa. No es por obra, no es por la carne, no es por guardar o por hacer, no es por obra de justicia para que nadie se gloríe. Ser el hijo de la promesa trajo a Isaac no solamente bendiciones, sino también oposición y persecución. ¿Por qué dice esto en la lección? Bueno, porque al nacer Isaac, el hijo de Agar, que ya estaba más grandecito, cuando fue destetado, Isaac vino y empezó a hacerle bullying al pobre Isaac. Y de esta manera lo vemos aquí en el libro de Génesis, capítulo 21, del versículo 8 en adelante, y también en Gálatas, capítulo 8, versículo 28 al 31. Dice Génesis 21, del 8 al 12, dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día de que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Esto de burla parece que hacía bullying con él, o sea, lo agredía, lo ofendía, se burlaba de él. Entonces dijo Sara: no, este muchacho me está causando problemas. Este es hijo de la esclava. Entonces le dice a Abraham: mira, despáchala, sácala. Entonces Abraham se afligió. Recuerden que nunca había tenido hijo Abraham y tuvo a Ismael en sus brazos. Lo vio nacer, lo vio crecer. Ya le había tomado cariño. Entonces le dice Dios: mira, no te preocupes, hazle caso a tu mujer y echa ese hijo natural, ese hijo de la carne, échalo para afuera. Entonces se cumple la promesa, es el hijo de la carne. Ahora, en el libro de Gálatas, en el capítulo 8, los versículos del 28 al 31 es más claramente lo que dice. Oiga lo que dice Gálatas 8, del 28 al 31. Vamos a ver, estoy en Hebreos. Gálatas capítulo 8, del 28 al 30. Gálatas 4, 28, del 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces él, que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. O sea, que así le estaba pasando a los Gálatas. Aquellos que estaban esclavos, estaban en la carne, estaban persiguiendo a los verdaderos hijos de la promesa, que eran los gentiles. Más que, dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, Dios nos ha llamado a libertad, y en Cristo hay libertad, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y si no hay libertad, se necesita urgentemente que esté el Espíritu.
el Espíritu de Dios, el Espíritu verdadero. Por lo tanto, Ismael e Isaac hoy sigue habiendo la misma controversia. El hijo de Ismael, de Agar, sigue persiguiendo al hijo de la promesa, que es tú y soy yo. Somos los que hemos creído por fe. No es por obra, no es por la carne, ni por recibir los mandamientos en el Sinaí, sino que Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros y ha escrito su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y entonces, como dice aquí, ¿te han perseguido últimamente? ¿Has padecido por la fe que tienes? Bueno, la Biblia dice, ninguno padezca por homicida, ni por ladrón, ni por meterse en lo ajeno. ¿Por qué te están persiguiendo? Revísate. ¿Te están persiguiendo por meterte en lo que no te importa? ¿O te están persiguiendo realmente por la fe? ¿Por qué te están persiguiendo? Algunos vienen a hacer violencia a la iglesia. Vienen como los ismaelitas. Los ismaelitas vienen a hacer problemas a la iglesia. Y después dicen, ay, miren, me están diciendo, me están haciendo, me están corriendo. Ellos son los que están persiguiendo a los hijos de la libre. Por lo tanto, confiemos en las promesas de Dios, que no es por obras de justicia, para que nadie se gloríe. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición, estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta semana ha quedado claro qué significa o qué representan los dos pactos. ¿Por qué era necesario dos pactos? Bueno, porque el primer pacto fue roto, fue fallido. Este primer pacto, dice, pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Bueno, durante su esclavitud, los israelitas habían perdido de vista quién era Dios, cómo era Dios, su magnitud, su omnipresencia, su omnisapiencia, de tal manera que ellos se habían convertido en idólatras. Ellos guardaban o adoraban los ídolos. ¿Se acuerdan ustedes del becerro de oro que hicieron? Bueno, ellos estaban acostumbrados a estas cosas. Por lo tanto, Dios les dio su ley y ellos fallaron, ellos fracasaron. Entonces Dios se manifestó ahí en el Sinaí, les dio su ley. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, los fundamentos del pacto. Pudimos comprender que un pacto es un acuerdo entre dos personas y este fundamento del pacto son las promesas. Cuando se hacía un pacto, se decía, si no cumples las promesas que me has hecho, así y así te va a pasar. Como se destaza este animal y se parte, así te va a pasar. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios puso a Abraham y a Eva allá en el huerto, les dio comida, les dio lugar de vivir, les dio trabajo, les dio alimento y les dijo, miren, de todo esto van a comer, solo de este árbol no comerán. Dios probó en ellos su fidelidad. No era por el comer, sino por el obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios. Por lo tanto, los fundamentos del pacto de Dios con Abraham fue el mismo, por gracia, por fe. Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Por lo tanto, la promesa de Dios fue creída por Abraham. Este es el tema número 2, el pacto con Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, la tierra que te mostraré. Abraham obedeció, salió de Ur de los Caldeos y después a los 75 años, 10 años después, ¿qué pasó? No le había nacido el hijo, vino Sara, le dijo, mira, toma a mi sierva Agar para que tenga el hijo. ¿Qué pasó? Abraham le hizo caso a su mujer y así fue como nació el hijo de la esclava, el pacto de Dios con Abraham. 75 años, 10 años después, 100 años después, nace el hijo de la promesa. Esto fue a saber, Isaac. Dios le dice, mira, salte afuera, mira las estrellas, cuéntalas. Así va a ser tu descendencia. De Abraham nació Isaac, de Isaac, Jacob, Esaú, y de Jacob los 12 hijos,
Y de estos 12 hijos se convirtió en el pueblo de Israel, el pacto de Dios con Abraham. Abraham, Sara y Agar, las tres personas que mencionamos. ¿Qué significa esto? Bueno, Abraham, Sara y Agar es una representación. Y dijimos que esto realmente no es otra cosa que una alegoría que representaba a Abraham, bueno, el padre de la fe. Sara representaba la madre del hijo de la promesa. Y Agar representaba el hijo de la esclava. ¿Qué entendimos por esto? Bueno, la libre dio hijo a un libre y la esclava dio un hijo a un esclavo. Entonces la pregunta es, en el Sinaí, ¿quiénes recibieron la ley? Los esclavos. Los esclavos recibieron la ley, ¿saben por qué? Porque no conocían a Dios, se habían olvidado de Dios, se habían hecho idólatras, se había borrado en su mente la imagen del Dios creador cuando estuvieron esclavos. Por eso Dios les habló con tanto poder. Ellos dijeron, vamos a cumplir, pero fallaron. Cuando fallaron se vieron pecaminosos y así reconocieron que necesitaban un Salvador. Por lo tanto, Agar en el monte Sinaí. El tema número 4. La esclava recibe la ley. Estas son las leyes, estos son los mandamientos. Vas a hacer esto. Y dijeron, sí, lo vamos a hacer. Poco tiempo después habían fracasado. Esto es Agar en el monte Sinaí. Esto es una alegoría. En el tema número 5. Ismael e Isaac hoy. ¿Qué significa? Bueno, así como Ismael perseguía a Isaac, después que fue destetado, se burlaba de él y le hacía bullying. Así también ahora en nuestra iglesia, vienen los hijos de Ismael, se meten en la iglesia a burlarse. Oiga usted, a burlarse de los hijos de la libre, porque ellos siguen esclavos con las leyes del monte Sinaí. Pero Dios, que es bueno en amor y en misericordia, dice, haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con ellos allá en el Sinaí, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué pacto haré con la casa de Israel? Le daré mi ley y la pondré, la escribiré en sus corazones. ¿Y qué va a pasar? Con la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros podemos, no por nuestra fuerza, no por nuestra carne poderosa, sino por gracia, por fe y por el poder y la potencia de su Espíritu, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque somos hijos de la libre y tenemos libertad para escoger hacer la voluntad de Dios. Y esta fue la lección número 10. La próxima semana vamos a tener la lección número 11, cuyo título es Libertad en Cristo. No se pierda esta próxima lección, que seguramente trae una gran bendición. Recuerda, si te ha gustado esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Y ahora te pido que por favor inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro libertador, nuestro redentor, venimos a ti, dándote gracias, Señor, porque somos los hijos de la promesa. Hemos nacido en libertad, porque donde está tu Espíritu, allá hay libertad, Padre. Así es que en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esos dos pactos, Señor. Ayúdanos a hacer un pacto con sacrificio, para poder, por tu gracia, por tu amor, por el poder y la potencia de tu Espíritu, obedecer tu ley y guardar tus mandamientos. En tus manos de amor nos entregamos. Te rogamos que nos bendigas, a pesar de que vengan los ismaelitas muchas veces a acusarnos, a señalarnos y tratar de hacernos volver al monte Sinaí. Por eso, Padre, te bendecimos, te damos gracias y te rogamos que bendigas también a nuestros hermanos de todas las religiones del mundo. Gracias, Señor Padre, te bendecimos, te adoramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.